Ya es jueves, jueves de Marta Lamas, quien además nos va a platicar del caso Nestora Salgado, que conoce perfectamente porque lo ha acompañado pues desde el principio. Marta, buenas noches. Buenas noches, Mario, ¿qué tal? Ahora platicamos antes de entrar al aire, Sí. me contabas lo del caso, yo te decía, bueno, ¿y de dónde conoces? Yo pensé que te acababas de vincular, que lo estás estudiando, y mi sorpresa es no, que tú has acompañado el proceso desde el principio. Sí, yo he estado cerca, es decir, cuando la detienen a ella y la mandan a la prisión de alta seguridad a Nayarit, los abogados de Guerrero, la gente del PRO, las organizaciones que conocían su trabajo, empiezan a comentar el caso y yo me meto para tratar de ver qué es lo que está pasando. Estamos hablando del año ¿qué? Del año 2013, 13-14 creo que fue. Entonces, fíjate, a mí lo que me tiene muy sorprendida es que ya hubo una resolución de un juez federal diciendo que no hay secuestro. Lo que hizo Nestora en sus funciones de policía comunitaria fue detener a ese señor que aparece sentado allí junto a Isabel Wallace y a Alejandro Martí, que es el síndico, o era síndico Armando Patrón Jiménez. Él estaba acusado por la gente de la comunidad de haber cometido el delito de abigeato, que es robo de ganado, y estar involucrado en justamente el asesinato de unos ganaderos a los que les habían robado el ganado. Entonces, ella en sus funciones de policía va y lo detiene y lo lleva a la Casa de Justicia. Los cómplices de él... Hay que recordar que todo esto se da en un marco de este legalidad. Sistema. Sí, es que, bueno, Guerrero es el estado en donde en el año 2011, por ley se reconoce la legalidad de las acciones de la policía comunitaria, con una ley que es la Ley 701. Entonces, los cómplices de este señor Patrón Jiménez son los que avisan que ha sido secuestrado. Y a Nestora la detienen militares y luego la Marina y la llevan a esta cárcel de alta seguridad en Nayarit. Entonces, cuando se empieza a hacer la investigación de por qué la están acusando de secuestro, ella había hecho otra cosa que fue que unas mamás creo que llegaron, probablemente la chiquita que sale ahí es una de ellas, a pedirle que sus hijas andaban en malos pasos y que andaban bebiendo y con unos señores y que por favor las sacara de ese rollo. Y creo que las pepinó y las llevó a un convento. Y a partir de allí se arma esta historia del secuestro. Yo creo que, el caso fue un caso que implicó no solamente al gobierno de México, o sea, ella es una mexicana que se va de Guerrero, se casa muy joven a los 16 años, tiene 3 hijas mujeres, se va a Estados Unidos de mojada, llega a Washington, trabaja 7 años limpiando casas y de recamarera, consigue la nacionalidad estadounidense y le empieza a ir bien. Y empieza a mandar dinero a Olinalá y hace una vez al año visita y lleva regalos y todo. Y cuando la policía comunitaria se organiza en Olinalá, le piden a ella, pues que ha sido generosa y solidaria con su pueblo, que se quede, que ella sea la que encabece, sea la comandanta de esa policía. Y ella decide, pues sí, que ya es hora de regresar a México y hacer eso. Y lo primero que hace es enfrentarse contra los narcotraficantes. Tú sabes que Guerrero es el estado donde se cultiva amapola, donde pasan, bueno, casi todas ¿cómo se llama? Los caminos de la droga por allí, ¿no? Entonces ella se empieza a enfrentar con los narcotraficantes, con este señor Patrón, que además los cómplices de él tenían amenazados a los que vendían en el pueblo para ellos acaparar todo el material de construcción y venderlo más caro. Entonces empieza a desarmar entre telas de corrupción y evidentemente pisa muchos callos y cae muy mal. Algo que perdón Marta que te interrumpa, pero algo que me contabas también, que además has escrito ya 6 artículos sobre 6 artículos sobre Nestora, sí. El papel de organismos internacionales y organismos de derechos humanos. Es decir, al ella tener la nacionalidad estadounidense, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, el doctor Thomas Antiowac, va a tomar el caso para empezar a investigar. Entonces sí va a haber una investigación que se hace por un lado de Estados Unidos, va a entrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que va a hacer una resolución, que aquí traigo el número, la 56/2015,
del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria. Ahí se puntualiza que aunque el gobierno federal desestimó el caso de Nestora, el fiscal de Guerrero emplazó nuevos cargos en su contra basado en los mismos hechos, cuando ya la justicia federal la había absuelto. Y la ONU lo que va a decir, bueno, esta no es la ONU, es la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esto vulnera el derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. En la conferencia de prensa que se da hoy, que yo puedo imaginar que la señora Wallace, al haber tenido un hijo secuestrado, y el señor Martí también, ¿no?, oyen la palabra secuestro y pues ni siquiera piensan, sino que agarran lo que viene, ¿no? Pero hablaron de que en este momento había apelaciones abiertas. Son los casos que ya se habían dictaminado, fueron 7 autos de libertad que dio el juez federal, ¿no? Y que evidentemente durante esos 2 años, 8 meses, ninguno de los testigos fue a comparecer. Ahora, qué casualidad que en un momento electoral ya vienen a México y hacen, yo sospecho, ya ves que el sospechosismo en esta época, porque evidentemente lo que hizo Mide el otro día, que a mí me dio muchísima pena, porque aunque yo no iba a votar por él, me parece un tipo muy decente, fue por golpear a López Obrador, decir que Nestora es secuestradora cuando un juez ya dijo que no lo es. Y si ahorita hay apelaciones de quienes vienen a decir que han sido secuestros, bueno, eso habrá que revisarlo la justicia, pero la presunción de inocencia de ella, es decir, a mí le podrá gustar o no que una policía comunitaria sea candidata y tiene derecho a decir no estoy de acuerdo por eso, pero yo creo que se equivocó tremendamente en calificarla de secuestradora, creo que sí debería de ofrecer una disculpa o rectificar, pero además lo que a mí me tiene alucinadas es la suciedad del juego político, o sea, por golpear a López Obrador, querer echarle tierra a una mujer que debería de ser considerada una heroína en nuestro país, que sin necesidad económica vino a su comunidad a apoyar, que se enfrentó contra el narcotráfico, que detuvo a gente en sus funciones de policía. A lo mejor hubo errores, yo ya no, esa parte ya no la vi, digamos, con mis ojos, ¿no? Pero que hay todo un entramado de gente que la detesta, porque les tocó negocios y que en este momento están apareciendo junto a Isabel Miranda de Wallace y el señor Martí, realmente es como para decir qué están haciendo con esto, ¿no? Entonces yo sí espero que la denuncia que puso Nestora de daño moral lleve al Poder Judicial a revisar que aquí ya hubo una resolución y este señor patrón que fue el supuestamente secuestrado está volviendo a decir eso. Hay un tema hasta de discriminación, Mario, o sea, una gente, hasta cuando entran a la cárcel y cumplen su condena, cuando sale, tú no tienes derecho a estar diciendo, es que estuvo en la cárcel, que no sé qué, no sé cuánto. La reinserción, en términos no discriminatorios, implica que tú ya pagaste lo que tenías que pagar. Ella ni siquiera tuvo que pagar, porque ella la ponen en libertad, no porque le perdonen, sino porque no le encuentran delito, porque se entiende toda esta lógica con la que estuvo. Entonces, bueno, yo estoy entre deprimida, enfurecida, sorprendida y obviamente que estoy con Nestora Salgado. Gracias, querida Marta. Gracias, Mario.